Buenas tardes. Eh, Mi acento no es de Cancún, soy chileno. Ya llevo 20 años en México. Ya soy naturalizado mexicano, así que también tengo mi pasaporte mexicano. Tienen su casa por allá, digo, no la mía, la iglesia. Si quieren visitarnos. Y de hecho es a lo largo de estos, ya llevamos, la iglesia cumplió o va a cumplir 18 años en Cancún. Y todos estos 18 años hemos, de hecho, recibido a varios semillosos por allá. Así que saludos les mandan. Es como la embajada de semilla también por allá. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que es lo que Dios nos tiene que decir esta tarde. Y ve a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde los versos 7 al verso 11. Y es una gran bendición poder estar acá. Hacía rato que no veía a Raúl presencialmente, de hecho creo que antes de la pandemia. Y me acuerdo que él me trajo acá cuando esto era no era nada lo que es ahora, hace muchísimo tiempo. Y es padre ver la gracia de Dios, de cómo, esto es una pequeña muestra de algo tan, quizás no es lo más importante, pero una pequeña muestra de cómo Dios hace las cosas, de la gran muestra que es tu vida. Esa es la gran muestra de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes, y es padre poder venir y ser testigo de eso. Entonces vamos a leer en Santiago 5 del verso 7 al 11. Leemos, oramos y después comenzamos. Y dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des un corazón y una mente pronta a oír. Y que tu palabra nos encuentre donde estamos en nuestra vida hoy. Que pongamos a un lado todas las cosas que han sucedido esta semana, o quizás incluso el día de hoy, y podamos fijar nuestra mirada en las verdades eternas que tú nos das. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción es una porción que me gusta mucho, porque nos da una esperanza de algo que siempre debe de llenar nuestro corazón, cuando miramos al futuro. Y es que la Biblia nos dice que Jesús un día va a regresar. Esa es nuestra gran esperanza, que Cristo va a regresar por su iglesia. Pero si tú leyeses y si tú lees después, o ahora un ratito, los versículos previos a los versículos que leímos, Santiago está escribiéndole esta carta a la iglesia, a creyentes, pero en los versículos previos tú ves que el contexto y las circunstancias que estaban rodeando la vida de estos hermanos en la fe no eran buenas. Realmente Santiago habla de un contexto de injusticia, de un contexto de opresión. Básicamente las circunstancias no eran nada buenas para ellos, ¿no? Y creo que lo que Santiago dice ahora, lo que leímos, por eso esa palabra por tanto es tan importante, porque en base a lo anterior, Santiago va a dar algo en lo que podemos pensar cuando estamos en circunstancias distintas o difíciles. Es precisamente útil para nosotros también hoy. A lo mejor no estamos pasando por las mismas cosas que ellos pasaron, pero
Es evidente que mientras vivamos en este mundo, en un mundo caído, vamos a sufrir, vamos a pasar por momentos complicados. ¿Y de qué vamos a echar mano? ¿En qué podemos enfocarnos para poder sobrellevar los tiempos difíciles y dolorosos que a lo mejor nos toque vivir? Y es lo que Santiago comienza a decir, que por lo anterior tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿no? Son tres cosas que realmente debemos de cuidarnos. Y si te fijas en el verso 7, lo primero que Santiago le dice a estos hermanos y nos dice a nosotros, en un contexto de dificultad, en un contexto de dolor, a lo mejor de problemas, es: hermanos, tened paciencia, dice. Esa palabra paciencia, Santiago la repite 5 veces en estos versículos. Si tú buscases a lo mejor la definición en el original, no es la palabra que más se usa para definir paciencia. Si has leído un poquito de los comentarios, generalmente upomone es la palabra que se usa mucho para paciencia. Aquí Santiago usa una palabra distinta. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Literalmente quiere decir largo ánimo. Lo que Santiago le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, que en tiempos de dificultad necesitamos un ánimo largo. También se pudiese decir como que necesitas respirar profundo porque todavía falta un buen tramo que avanzar, ¿no? Es como que agarra aire, llena tus pulmones porque todavía la carrera no ha terminado. Esa es la idea de esta palabra en particular de paciencia que Santiago usa. Es como que ajusta tu temporizador y dale más tiempo, ¿no? A veces es: ¿cuánto va a durar esta prueba? Le voy a dar 1 minuto, ¿no? No, dice: no, dale 2 horas, dale más horas, porque todavía va a tardar un poquito. Y eso es lo que yo estaba viviendo, y es probablemente lo que a lo mejor te ha tocado vivir ahora. A lo mejor no conozco todas las situaciones que estás enfrentando, pero es obvio que en este mundo vamos a, como dijo Jesús, vamos a pasar por aflicción. Y cuando vienen las pruebas y cuando viene la aflicción a nuestra vida, queremos que pasen rápido, y es normal. Pero la Biblia nos anima a, como aquí dice Santiago, a ser paciente, a tener un largo ánimo, a poder continuar avanzando. Respira profundo, porque la carrera aún es larga si Jesús todavía no vuelve. Ahora, cuando pasamos por tiempos difíciles es muy fácil perder la paciencia. Si de por sí nos cuesta bastante ser paciente, más nos cuesta a veces en tiempos complicados. Generalmente cuando pasamos por situaciones que no controlamos, que consideramos injustos, nuestra tendencia es hacer, ¿no? Queremos resolver los problemas. Y sí, a veces hay algún lugar donde nos toca tomar decisiones, evidentemente. Pero generalmente queremos meter mano y queremos como que muchas veces hacer justicia con nuestras propias manos. Y como que medio ayudarle a Dios, ¿no? Me ha ido re mal cuando le he querido ayudar a Dios muchas veces, pero a veces es una muestra de impaciencia en la dificultad, como que, ¿cómo va a ser posible que no haga nada, que simplemente espere en el Señor? Tengo que hacer algo. Y a veces nos metemos en más problemas porque queremos hacer justicia o resolver los problemas con nuestra propia capacidad. Nos cuesta ser pacientes en la dificultad. O a veces cuando pasamos por tiempos difíciles empezamos a cuestionar las capacidades de Dios. ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué Dios, si ves lo que estoy atravesando, no estás haciendo nada, Señor? Y nos preguntamos, y en sí eso no es algo negativo, pero preguntamos. Dios no se ofende con nuestras preguntas. No le tiene miedo a tus preguntas, Dios. Pero es parte de lo que nos toca enfrentar cuando pasamos por momentos duros y difíciles que no controlamos. Entonces, hay un peligro que Santiago básicamente le está diciendo a sus oyentes y que nos está diciendo a nosotros, es que en medio de la dificultad podemos tener un corazón impaciente. Y eso es lo que debemos de evitar, pedir la ayuda a Dios de que podamos tener un ánimo largo, de no impacientarnos. Otro peligro lo vemos en el verso 8, si te fijas ahí en tu Biblia, dice: tened también, como que lo vamos sumando al anterior, dice: tened también vosotros paciencia, y dice: y afirmad vuestros corazones. Santiago nos llama y nos pide
que debemos de afirmar nuestro corazón. Entonces eso quiere decir de que un peligro también que podemos enfrentar es tener un corazón inestable. Y eso es muy común en tiempos de una tormenta, todo se mueve, nos movemos también nosotros, nos movemos por nuestras emociones, por cómo percibimos las cosas y tenemos un corazón inestable. Y Santiago, en medio de tiempos difíciles donde los cristianos están siendo oprimidos, los hermanos en la fe, les dice que tenemos que tener un corazón firme o que nosotros debemos de afirmar nuestro corazón. La idea de esa palabra es hacer estable, como estabilizar nuestro corazón. ¿De dónde nos agarramos? ¿De qué podemos echar manos cuando las cosas están inestables en nuestra vida? Pues de sus promesas. Hay algo el día de hoy domingo, o esta semana, o esta temporada en tu vida que tiene tu corazón inestable. Hay algo que te preocupa, hay algo que no has logrado como que del todo como que pasar. A lo mejor es una situación familiar, a lo mejor es una situación de salud, a lo mejor es algo laboral, es algo que tú no controlas, pero que está haciendo ruido en tu vida y tu vida está tambaleando porque eso es muy importante para ti. Santiago nos dice y Dios nos dice que debemos de afirmar nuestro corazón. ¿Dónde puedo afirmar mi corazón? O diciéndolo de otra manera es, ¿dónde puede encontrar estabilidad mi corazón? En la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos estabilidad. En las promesas que Dios nos ha dado, en las promesas que Jesús nos ha dado a cada uno de sus discípulos. Debemos de confiar en sus promesas, en su palabra. Quizás una de las personas que yo cuando veo el Nuevo Testamento considero, sobre todo los evangelios, súper inestable, es Pedro, el apóstol Pedro. O sea, un tipo súper, valiente, se aventaba, no le importaba mucho a lo mejor a veces lo que pensaran los demás, él se daba a entender, tenía la habilidad de hablar antes de pensar. Lo ves así, ¿no? Pero tú lo ves, es un hombre que por su misma personalidad y su carácter es como inestable. En un punto está muy alto, después está muy abajo. Cuando Jesús dice voy a morir, y dice, ok, yo te voy a ser fiel hasta el final, no importa lo demás, pero yo soy diferente a los demás. Y Jesús, sí, mi hijo. Inestable. Pero aún así Jesús lo amaba y lo amó. A pesar de su inestabilidad, como nos ama a nosotros. Aún así, Pedro necesitaba crecer en estabilidad y ser un hombre que después iba a afirmar a sus compañeros, iba a afirmar a la iglesia. Por eso en Lucas 22:32, Jesús le dice esto a Pedro, le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que Jesús lo afirma, dice, confirma a tus hermanos. O sea, la vida de Pedro fue zarandeada, como Jesús dice. No solamente la de Pedro, la de sus compañeros discípulos también. Pero Jesús le dice, yo he orado por ti, Pedro, yo he orado por ustedes. Y la razón por la cual tú vas a soportar a este chaparrón no es por quién eres tú, sino por lo que yo he pedido por ti. Y vas a ser fortalecido, vas a dejar de ser ese hombre inestable porque yo he intercedido por ti y porque después voy a enviar a mi espíritu sobre ti. Pero tú después vas a fortalecer a tus hermanos. Esas palabras, esas promesas de Jesús son de las cuales debemos de agarrarnos. La Biblia nos dice que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. Tú estás en la lista de oración de Jesús, si pudiésemos decir de alguna manera. Entonces, cuando vienen los tiempos difíciles, debemos de aferrarnos de las promesas de Dios. Ok, Jesús está conmigo. Pero aquí Santiago nos da una verdad que a lo mejor no siempre pensamos, que debe de precisamente darnos ánimo en un mundo injusto, en un mundo caído como el que vivimos. Y es el hecho de que Jesús va a regresar pronto. Si te fijas en el verso 7, Santiago dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor.
Después en el verso 8 dice que tenemos que tener paciencia y afirmar nuestros corazones, y nos da la razón por la cual debemos de tener paciencia y afirmar nuestro corazón. ¿Y cuál es la razón? Porque la venida del Señor está cerca. Entonces, esta verdad de que Cristo va a regresar debiese de llenar nuestra vida de esperanza y ayudarnos a correr la carrera que tenemos por delante con perseverancia. La Biblia nos habla y Jesús nos prometió que Él va a retornar una vez. Este mundo no es lo que debiese ser y no va a cambiar por otro hombre. Este mundo va a cambiar cuando Jesús regrese. Entonces nosotros debemos de mirar este mundo y esta vida con la perspectiva celestial, eterna. Lo que este mundo necesita es a Jesús. ¿Lo necesita ahora? Claro que sí. Pero las cosas no van a cambiar finalmente como Dios quiera hasta que Cristo regrese. Y esa es nuestra esperanza. Esa ha sido la esperanza de los cristianos a lo largo de 2000 años. Que Jesús va a volver. Y si ya en la época de los discípulos ellos hablaban del pronto regreso de Jesús, ¿cuán cerca estamos más nosotros hoy de que Cristo regrese? No sé cuántos de nosotros realmente, si somos sinceros, cada día nos levantamos pensando ok, a lo mejor hoy es el último día, hoy a lo mejor vamos a ver a Jesús. Hoy a lo mejor Jesús va a regresar. Hay una frase que dijo en una ocasión Martín Lutero que me gusta mucho. Dice, cada cristiano debiese de vivir como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y regresa mañana. Así de enfocados en quién es Cristo, en la persona de Jesús debiésemos de vivir. Y en medio del dolor, en medio de la dificultad, Santiago lanza esta verdad de la cual estos cristianos en dificultad debían de llenar su corazón para agarrar aire para la otra milla. Y es que Cristo va a volver. Un día veremos a nuestro Salvador cara a cara. Él va a regresar por nosotros. Y la Biblia nos dice que Él va a venir. La venida de Cristo es algo cierto. La fecha es un secreto, no sabemos cuándo, pero es una realidad que Jesús va a volver. Y debemos de vivir esperando ese día y viviendo a la luz de ese día, viviendo a la luz del regreso de Jesús. Ok, si Jesús no viene todavía, ¿qué hago mientras? Bueno, mientras Él viene, nos ocupamos en lo que Dios nos ha puesto. En un mundo caído, sí, un mundo con dificultad, sí. Pero ¿qué podemos hacer mientras? Mira, Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, estás o tienes un corazón así como inestable, alguna situación te quitó la estabilidad, afirma tu corazón en eso, en que un día tu Salvador va a venir por ti y vamos a ver a Jesús y todos los problemas habrán acabado. Mientras ese día llega, Él te dará y te ha dado su gracia para que puedas seguir caminando. Él te va a sostener. Entonces, no solamente no debemos de tener un corazón impaciente, tampoco un corazón inestable, sino que también fíjate en el verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Yo sé que ustedes no se quejan, ¿verdad? Eso nos pasa a los de Cancún, pero en un lugar tan feo en el que vivimos, la gente piensa que cuando uno viene de Cancún, uno vive frente a la playa en una hamaca con una piña colada, y no es así. Nosotros no gozamos de los privilegios que tienen los turistas. Ustedes vayan, son bienvenidos. Pero aquí Santiago dice, hey, hay algo que debemos de cuidarnos cuando estamos en dificultad, y es tener un corazón quejumbroso. O sea, cuando pasamos por dificultades es difícil tener un corazón agradecido, la neta. O sea, como que empezamos a murmurar y como que andamos con una mala actitud, nos quejamos por los problemas, por las injusticias, por lo que vemos en la ciudad en la que vivimos, en el país en el que vivimos o en la familia en la que te tocó vivir. O a veces en la iglesia en la que estás. Nos quejamos por todo. Entonces, esta actitud, esta mala actitud de un corazón quejumbroso no es justificable realmente ante Dios. Muchas veces pensamos que, ok, cuando las cosas están bien voy a tener un corazón alegre, agradecido, pero cuando las cosas van mal, por alguna extraña razón pienso que Dios me da chance de quejarme.
Y no. O sea, las circunstancias que nos toca vivir no nos da la oportunidad de decir, Dios, ok, ahora te doy chance para que te quejes. No. Santiago está diciendo en un contexto como el que leíamos o los que aparecen en los versículos previos, de injusticia, de, o sea, opresión. Y en ese contexto es realmente, no nos quejemos, no tengamos un corazón quejumbroso con tu hermano, no te quejes el uno del otro. Yo he descubierto que generalmente yo me quejo cuando pierdo el control, el disque control que creo que tengo de las cosas. Cuando las cosas están en su lugar estoy súper tranquilo, pero cuando alguien me mueve mi lápiz o me mueve mi taza de café, ya como que no me gusta. Son cosas insignificantes, pero las cosas importantes de la vida, ¿a poco no nos incomoda que las cosas no estén bajo nuestro control? Que nosotros podamos como que mover, tocar un botón aquí, touch, y pum, ya deja, y así. O sea, como que depende de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas no dependen de ti? Nos quejamos. Es lo que sale luego. Entonces, me quejo porque no tengo el control. Y en lugar de quejarme, Santiago dice, debo de realmente dejar de quejarme, no tener conflictos con mi hermano, porque Jesús regresa pronto. ¿Te acuerdas? Hay una parábola de Jesús que él dice del siervo malo. Y él dice que el siervo malo, el que no espera que su señor va a venir pronto, ¿te acuerdas qué es lo que hacía? Una de las cosas es se peleaba con su hermano. Una persona que tiene conflictos y que se anda quejando con todo, no es un cristiano que está esperando que Jesús venga ese día. Una persona que espera que Jesús, su Señor, venga ese día, no está ni en los deleites del mundo, ni quejándose, ni peleándose con los demás. Entonces, la vida práctica, las actitudes que tenemos en la vida práctica, determinan realmente si creemos que Jesús puede venir en cualquier momento. Entonces, ni aún en tiempos de dificultad, Dios quiere que tengamos un corazón quejumbroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que Él viene pronto, que es una promesa, que es un hecho que Él va a volver. No es si es que Él va a volver, Él va a regresar, no sabemos cuándo, pero Él va a venir, es un hecho, es un día secreto. En Marcos 13:32 Jesús dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, nadie sabe el día, la fecha, pero es un hecho que Él va a volver. Y también Jesús dijo que era un día que no todos iban a esperar, nadie va a estar esperando realmente, son pocos. En Lucas 12:40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, cuando alguien va a robar tu casa, no te va a mandar un WhatsApp para decir, oye, déjame las cosas listas, nada más paso a recogerlas. O sea, no estás esperando, en el momento menos esperado o suceden esas cosas. Entonces, Jesús no quiere que ese día nos agarre desprevenidos. Entonces, ¿cómo puedo estar preparado para ese día que no sé cuándo va a ocurrir? Viviendo cada día haciendo su voluntad. Confiando en que Él tiene el control de las circunstancias, yo no, y que si estoy pasando por un tiempo de dificultad o de dolor o de sufrimiento, eso pasó primero por el escritorio de Dios. Y Él le dio el visto bueno para que, no para destruirte, sino para hacerte más como su Hijo Jesús. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Nada ocurre aleatoriamente en la vida de un cristiano. Todo pasa y tiene la aprobación de Dios y el propósito es conformarnos de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él viene pronto. ¿Por qué no ha regresado Jesús? Porque es paciente. La Biblia nos dice que Jesús no ha vuelto porque Dios es sumamente paciente. Mira lo que Pedro, el apóstol Pedro, escribió en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una razón por la cual Jesús todavía no ha vuelto es porque hay mucha gente todavía que necesita la salvación.
¿Cuántos de tus amigos o compañeros de trabajo o familiares todavía no conocen a Jesús y Jesús quiere salvarles también a ellos? Esa es una razón. Dios no quiere que nadie perezca. Pero algo como que me pegó mucho es que Pedro, cuando está hablando de que Dios es paciente, le está escribiendo a cristianos. No le está escribiendo a un mundo no creyente. Es una carta que Pedro le escribe a los cristianos en particular. Y él dice, sino que es paciente para con ellos, no, para con nosotros. Y Pedro se incluye. Dios no ha venido todavía porque Dios es paciente con nosotros. Con sus hijos también Dios es paciente. Entonces, eso significa que su retraso o su no regreso todavía es una oportunidad no solamente para que el mundo incrédulo venga a Jesús, sino para que nosotros los creyentes no tengamos temas pendientes, que también nosotros hay cosas de las cuales aún quizás debemos de arrepentirnos. Hay cosas que debemos de poner orden en nuestra vida. Y la razón por la cual Jesús todavía no ha regresado es porque nos está dando una oportunidad de tener una vida sin temas pendientes en nuestro caminar. O sea, Él es paciente para con nosotros, también su iglesia. ¿Qué cosas todavía yo debo de arreglar? A lo mejor hay cosas que Dios está poniendo como que el dedo sobre el renglón, Edgar. Ey, eso no está bien en tu vida, ¿eh? No estoy contento con eso, te amo, pero eso está mal. Y su tardanza no solamente por mí, es por cada uno de nosotros. ¿Qué cosas que tenemos de resolver o poner en manos de Dios y disponer nuestra vida a hacer los ajustes que Él quiere que hagamos? Pero es evidente que Jesús va a venir pronto y debemos de estar preparados para eso. Ahora, en esta espera, mientras Él regresa, ¿qué podemos hacer? Ok, ya sabemos, tenemos que cuidar nuestro corazón de estas tres cosas, pero ¿qué podemos hacer en lugar? Y estos tres ejemplos que Santiago nos da de dónde podemos mirar. A veces, yo no sé si tú eres bueno para la cocina, yo soy re malo para cocinar. A veces uno puede leer recetas y típico te pones a ver los ingredientes y lo que tienes que hacer y todo ese asunto. Y a veces dices, no sabes, por más que te lo explican. Hay una mejor manera de aprender a cocinar que viendo un libro de recetas y es viendo un tutorial ahora, ¿verdad? En YouTube puedes aprender a hacer de todo. Y si tú te sientas con alguien que te va a enseñar, es la mejor manera de aprender. Porque puedes preguntar, puedes estar viendo. Y esa es la mejor manera de aprender. Y creo que la Biblia es un libro súper didáctico. Porque Dios no solamente nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, sino que también nos muestra ejemplos de personas que vivieron y caminaron de acuerdo a lo que Dios quería. Y cómo ellos administraron las circunstancias que les tocó vivir. Entonces, estos hombres o estos ejemplos que Santiago nos da acá, es como que nosotros nos sentamos con ellos y vemos cómo ellos vivieron en esta situación que a lo mejor los de Santiago están viviendo y nosotros estamos viendo hoy. ¿Cómo manejamos? ¿Qué hacemos? ¿O qué nos puede ayudar para poder enfrentar un mundo caído, un mundo injusto, un mundo, todo lo que vemos todos los días en todas partes, aquí o donde yo vivo? ¿Qué ejemplos nos pueden ayudar? El primer ejemplo que nos pone es en el verso 7, habla de este labrador que espera, dice, el precioso fruto de la tierra. Dice, aguardando con paciencia. El primer ejemplo es este labrador, es un agricultor. Quizás no sería el primer ejemplo que nosotros pondríamos. Un agricultor, perdón si hay algún agricultor aquí, pero a veces no tiene mucho glamour. Hay muchas películas de soldados, de atletas, pero no hay muchas películas de labradores o de agricultores. Pero lo que Santiago nos dice es que el agricultor o el labrador, hay una característica que es importante para la vida cristiana y es la espera, la paciencia. Es esperar pacientemente. Un labrador o un sembrador es paciente con la semilla que tira al suelo. La pone ahí y por mucho tiempo no va a haber absolutamente nada va a ocurrir. Tiene que ser paciente con la semilla, con la tierra, con el clima, tiene que esperar largos periodos de tiempo sin ver absolutamente nada, pero sigue esperando, pero no espera como que sin esperanza, sino que tiene una expectativa, es una espera con expectación de que algo va a ocurrir más adelante, él sabe que va a ocurrir.
Y ese es el tipo de espera que Dios quiere que tengamos. Que el fruto que va a venir en tu vida a través de esas circunstancias, que tú no sabes cuánto te va a tocar esperar, pero va a haber un fruto. Y esa espera habrá valido la pena cuando ese fruto se dé. Pero para poder ver el fruto va a ser necesario ¿qué? Esperar. Esperar con expectativa. Ser paciente, tener largo ánimo, agarrar aire, llenar nuestros pulmones de oxígeno y esperar que Dios va a hacer lo que Él prometió que Él iba a hacer en tu vida. A lo mejor no entiendes lo que está pasando, no estás viendo que las cosas están cambiando. Vas todos los días a la huerta y ves que no ha salido absolutamente nada. Pero sigue esperando. Espera con expectativa de que Dios va a hacer algo a través de esa situación. El segundo ejemplo que nos da está en el verso 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El segundo grupo de hombres no nos da un nombre en particular, aunque más abajo si lees, Santiago habla de Elías. Pero evidentemente está hablando de este grupo de hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento. Hombres de Dios, hombres que hablaron en el nombre de Dios y que son, dice, un ejemplo de aflicción y de paciencia. O sea, yo creo que ninguno de nosotros aquí sufrió como sufrieron esos hombres. Y no sufrieron porque estaban haciendo lo incorrecto, sino sufrieron y fueron impopulares porque estaban dando un mensaje de parte de Dios a su generación. Fueron perseguidos y realmente la aflicción que a ellos les tocó vivir fue una aflicción por estar no fuera de la voluntad de Dios, sino dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos y tenemos esta noción de si estoy dentro de la voluntad de Dios, eso significa que todo dolor lo voy a poder evitar. Y el dolor es inevitable, aunque estés dentro de la voluntad de Dios. Jesús nos dijo y le dijo a sus discípulos que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que podíamos confiar en Él porque Él venció al mundo. Él es el pionero. Y como Él venció, nosotros también podemos agarrarnos de Él y poder vencer la adversidad y las circunstancias. No quizás cambiando las circunstancias, sino atravesándola. Logrando llegar al otro lado y decir, ¿ves? Dios fue fiel, me libró. Pero estos hombres sufrieron por estar dentro de la voluntad de Dios. Ves a hombres como el hombre que Él menciona al final del capítulo 5 de Santiago, Elías, un profeta, un hombre de Dios. Un hombre bastante sobresaliente y poco común. Tenía una apariencia bien particular. Hizo cosas bastante fuera de lo común. Un hombre que su firma y su marca registrada era hacer caer fuego del cielo. Pero lo ves en el capítulo 18 que Dios lo usa para manifestarse a una nación incrédula, anti Dios, como la misma gente estaba viviendo, llena de ídolos. Y Dios usa a Elías y Dios quiere atraer el corazón de su gente de vuelta hacia Él. Pero lees el capítulo 19 y Elías huye básicamente. Porque Jezabel, la reina, la esposa de Acab, se entera lo que Elías o lo que pasó con Elías y dice, ese hombre va a morir. Y Elías, el hombre que hace estas cosas, o que Dios hace cosas a través de él, lo ves en el capítulo siguiente huyendo. Lleno de miedo. Le presenta su renuncia a Dios. Dice, ya no quiero esta chamba. Renuncio. Me quiero morir, de hecho. No solamente es renunciar, es, ¿sabes qué? Ya, Señor, llévame. ¿Cuántas veces has orado así? Ya, Señor, llévame. Y Dios te dice, renuncia declinada, mijo. No te la acepto hoy. Y lo mandó de vuelta. Así por viniste, te vas de vuelta, mijo. A donde yo te llamé. Pero ves, Elías siendo paciente en medio de la aflicción. Un buen ejemplo. Otro hombre de Dios, el profeta Jeremías. No sé si has leído su vida, pero es tremendo. Todo lo que Jeremías le tocó vivir en un mundo, en una nación donde Dios, el concepto de Dios está presente, pero los corazones están lejos.
A veces es más fácil convencer al que está lejos porque entiende su necesidad. Otra cosa es convencer al que piensa que está bien y no ver respuesta. En ese contexto, Jeremías está sirviendo y le toca sufrir y perseverar en la aflicción. En el capítulo 38, Jeremías es lanzado a esta cisterna, no porque cometió un delito, sino porque pues, ha sido fiel a Dios en comunicar lo que Dios quería decirle a su gente en esa época. Entonces, Santiago nos dice, mira, tenemos que mirar a esos hombres, tenemos que sentarnos con ellos y aprender de ellos. El Dios de Elías, el Dios de Jeremías es el mismo Dios de los creyentes de la época de Santiago. Y es el mismo Dios de hoy. Es el mismo. No ha cambiado en lo absoluto. Entonces, necesitamos aprender y mirar qué tenían ellos. Realmente había muchas cosas que nosotros tenemos que ellos no tenían. Pero ellos tenían un recurso al cual tú y yo podemos aferrarnos, que es el mismo recurso que tenían ellos, que es nuestro Dios. Él es nuestro recurso. Él es el que nos sostiene. Como Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Una idea de esa palabra, esfuérzate en la gracia, es energízate con el poder que está en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tenían estos hombres para sobrellevar los tiempos difíciles. Eso es lo que tenemos tú y yo. El tercer ejemplo, o el tercer testigo que pasa como que adelante a dar fe de que se puede ser paciente con la gracia de Dios, confiando en Dios, es este hombre que aparece en el verso, vamos a leer desde el verso 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este último ejemplo de paciencia en la aflicción, de perseverancia en los tiempos difíciles, es Job. Paciencia y perseverancia. Tú ves la vida de este hombre y dices, no me gustaría estar nunca en su lugar, ¿no? O sea, todo lo que le pasó, dices, ¿qué hizo? No hizo nada malo. Dios dice, no hay un hombre más justo que Job. Pero mira lo que dice, vamos a leer mejor. Job capítulo 1. Job 1, versos 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó después de que pierde a sus hijos, pierde todo lo que tenía. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, tú puedes leer después ese capítulo y el libro y la historia, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es esa parte final. Dice que Job no atribuyó despropósito a Dios. Job no tenía la Biblia que tú y yo tenemos. Sabía bastante menos o menos información que la que nosotros tenemos. O sea, Job no tenía Job 1 para leer. Nosotros sí. Pero él dice algo muy importante. Dice, él no atribuyó despropósito a Dios. Eso quiere decir de que en medio de todo lo que Job estaba viviendo, de alguna manera, por la gracia de Dios, Job entendió que a pesar de lo difícil que era lo que él estaba enfrentando, Dios tenía un propósito para su vida en eso. O sea, eso no lo aprendes así nada más. La gracia de Dios le permite tener esa revelación sobre esa situación tan difícil. Pero ese despropósito alguno es importante. O sea, todas las cosas que pasaron en la vida de Job pasaron por el escritorio de Dios. Como también las cosas que suceden en tu vida pasan por el escritorio de Dios. Si tú eres su hijo, absolutamente. Sigamos leyendo. Job 2, versos 9 al 10.
Entonces le dijo su mujer, que su mujer le va a ayudar, ¿verdad? Ahí, esperemos que sí. Vamos a echar ganas. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice, bueno, en su casa lo van a entender, lo van a apoyar. No, tampoco. Y dice, no pecó Job. Como en el capítulo 1, en todo esto no pecó Job. Job 13, bastantes capítulos después del 2. Job 13:15. Esta es una de las frases más impresionantes que encuentro de un hombre en la Biblia. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, Job dice, si Dios mismo viene y se me pone al frente y me mata, yo voy a seguir confiando en él. Es fácil decir sí, pero cuando viene el problema, en mi tierra en Chile decimos, otra cosa es con guitarra. Tú puedes decir, yo toco la guitarra, pero a ver, te la ponen, a ver, toca, a ver. Otra cosa es con guitarra. Entonces yo digo, no, si yo confío en Dios, pero cuando viene el apretón, Job dice, si él viene y él me mata, yo voy a seguir confiando en él. Job 42, al final, verso 1 al 6. Después de que Dios le dice, ya, ¿sabes qué, Job? Ahora tú me vas a escuchar a mí, siéntate. Job dice, ok, Job 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. ¿Te ha pasado eso que estás hablando y después te dice, Señor, no sabía lo que estaba hablando? ¿Te imaginas Dios nos dijera así a todas nuestras oraciones? Gracias a Dios Él nos dice que no también, porque a veces no sabemos lo que pedimos. Dices, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Haz eso. Si tu vida está inestable ahora, si tu vida está pasando por un tiempo difícil, haz esta oración. Dile, Señor, aquí estoy, te pregunto, enséñame. Dice, de oídas, verso 5, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job dice, ok, antes te conocía de cierta manera, pero ahora realmente te puedo ver de una manera completamente mejor. ¿Qué implicó para Job llegar a una comprensión más clara de quién es Dios? Bueno, todo el libro se trata de eso. Entonces, a lo que voy es, su vida es un ejemplo de la gracia y de la misericordia de Dios, es lo que Santiago nos dice. De hecho, voy a leer, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una persona que no conoce la Biblia va a decir, ¿qué tiene de misericordioso y compasivo la historia de Job? Pero ves su compasión y su misericordia en la vida de Job. Cómo Dios lo sostuvo en un tiempo adverso, difícil, complicado. Y me gusta porque dice aquí Santiago, habéis visto el fin del Señor. Mira, yo no sé todo lo que estás pasando, pero tu historia no ha terminado todavía. Tu vida todavía no se ha acabado. Tienes que darle tiempo a Dios. Tienes que ser paciente. Lo que Él nos está pidiendo hacer a nosotros. Haz lo que Dios pide de ti y deja que solo Dios haga lo que solo Él puede hacer. Lo que nos pide a nosotros es agarrar aire y seguir caminando, seguir corriendo la carrera de la fe. Porque si estás vivo es porque todavía estás aquí. Y si estás respirando es porque todavía Dios no ha terminado con tu historia. Entonces, aguanta, persevera, camina largo todavía.
Sí, a lo mejor Jesús llega terminando el servicio y nos vamos. Qué bueno. Pero si no, ¿qué haces mientras? Sigues corriendo. Sigues aferrándote a sus promesas, confiando y aprendiendo de los buenos hombres y mujeres de la Biblia. Está lleno de historias que nos recuerdan y nos muestran cómo se vive la vida de la fe. Pero esto es, dice Job, ahora entiendo, ahora que pasé todo puedo comprender o tener un poquito más de conocimiento de quién es este Dios que es compasivo y misericordioso. Mira, ve conmigo a Génesis, el primer libro de la Biblia, y con esto ya vamos cerrando. Génesis 50 es la historia de este hombre llamado José. Probablemente ya conoces su historia, pero básicamente un jovencito, un adolescente que a los 17 años es vendido como esclavo por sus hermanos y es llevado a Egipto, es vendido como un esclavo, termina en la casa de un funcionario del faraón llamado Potifar, es súper fiel, súper chambeador, lo acusan de un delito que él no cometió, injustamente termina en la cárcel, está ahí un buen tiempo, hay funcionarios del rey que están presos ahí, les interpreta por la gracia de Dios unos sueños y le dicen, hey, acuérdense de mí. Sí, ahorita nos acordamos de ti. Salen de la cárcel y se olvidan de José. O sea, el pobre José dice, no hombre, su vida, o sea, es una tragedia. Pero Dios tenía un plan con todo lo que había pasado en su vida. Y si leemos ahí en Génesis 50, 15, finalmente José es el segundo hombre en Egipto, y ya es un hombre influyente. Su familia vino a Egipto para ser sostenido durante esta hambruna. El papá de José ya muere, entonces sus hermanos ahora dicen, híjole, ahora sí vamos a ver quién es José de verdad, porque ya no está el papá que nos va a defender. Y dice, viendo los hermanos, verso 15 de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa parte, si es tu Biblia la que tienes en tu mano, puedes subrayarla. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Ahí dice, el propósito. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. José dice, ahora entiendo, o sea, es evidente ahora que Dios permitió todo esto, le dio el visto bueno a todo esto y lo encaminó para el bien que hoy vemos. Cuando tú estás en medio de una dificultad y en medio de la prueba y estás ahí como que caminando y tratando de seguir avanzando, no vamos a ver, no vamos a encontrar el sentido de lo que está pasando. Va a ser muy difícil, casi imposible, en medio de la tormenta, saber por qué y para qué es todo esto. José no lo entendió, dice, para ver lo que vemos hoy. O sea, cuando José estaba en el foso, cuando sus hermanos lo tiraron ahí, es muy probable que no viera el propósito de Dios en eso. O cuando estaba en la cárcel, tampoco, ahora entiendo por qué. No, es al final de la historia. Por eso tienes que darle tiempo a Dios. Es al final de la historia que José dice, ok, ahora entiendo. O sea, Dios usó todo esto para no solamente salvarme a mí, sino que yo pueda salvar a mi familia en este tiempo de dificultad. Y algo que encuentro así que me vuela la cabeza es que dice el verso 21 que así los consoló y les habló al corazón. Piensa en esto. El agredido está consolando al agresor. O sea, el hombre
que fue ofendido, la víctima, por decirlo de alguna manera, está consolando y ministrando al victimario. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios puede usar un momento difícil en tu vida y darle la vuelta para poder hacer un propósito que es evidente que es Dios el que está detrás. Es su huella, son sus huellas digitales. Es la cruz de Jesús. Entonces yo no sé por qué cosas has pasado, estás sufriendo, a lo mejor es un sufrimiento, es un dolor por algo que alguien te hizo, o algo que alguien te estaba provocando, o algo que ocurrió que tú no controlabas. Necesitas ser paciente. La gracia de Dios te sostendrá. Necesitas hacer tu parte, agarrarte de Jesús. ¿Y quién dice que incluso en algún punto tú puedas consolar al victimario? En la cruz de Jesús, no solamente la víctima o el que ha sido dañado es pues el libre, sino también el otro también. En la cruz nos encontramos tanto víctimas como victimarios. Jesús perdona los pecados y nos podemos reconciliar en la cruz. Entonces, camina con paciencia. Haz tu chamba, haz lo que Dios te pide. Tira la semilla y espera, aunque no veas nada, aguanta. Aprende y caminemos como los hombres del Antiguo Testamento. Caminemos y aprendamos de la vida de Job. Si estamos sentados con ellos, estamos en un buen lugar sentado. El mismo Dios de ellos es nuestro mismo Dios. Dios no tiene un historial de fracasos. Tú no vas a ser la excepción a la regla. La Biblia es un registro fiel de la fidelidad de Dios con cada persona que confía en Él. Dios no va a cambiar contigo. Tú no vas a hacer su primer error. Él va a ser fiel contigo. Camina con paciencia. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Venimos hoy, esta tarde, pidiéndote, Señor, que nos ayudes y nos des fuerza. Si está en tus planes el levantar la carga hoy, el quitar ese peso que hemos venido cargando por algo que ha pasado, que está haciendo este caminar difícil, Señor, te lo pedimos, levanta hoy esa carga. Pero si aún necesitamos seguir cargando esta carga un par de millas más, te pedimos, Señor, que afirmes nuestros tobillos, nuestras piernas y nuestros hombros, y que nos des la gracia que solo podemos encontrar en Cristo Jesús para poder caminar y caminar fielmente a ti. Un día miraremos para atrás y diremos: de eso nos sacó Dios, de eso nos libró el Señor. No cruzamos la tormenta por nuestra capacidad o por nuestra sabiduría, sino llegamos al otro lado porque tú estabas con nosotros. Entonces, Señor, bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, bendice a su pastor. Y gracias por amarnos así, Señor. Graba esto en nuestro corazón y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.